Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Que nuestras vidas sean libros abiertos. La crisis de seguridad y violencia en México, causas, efectos y dimensiones del problema, es el título del libro editado en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, que tiene como propósito presentar diagnósticos, análisis del problema de inseguridad que enfrenta el país. Carlos Antonio Flores Pérez, coordinador de este libro, ha señalado que este trabajo es parte de la premisa de que no se puede solucionar lo que no se conoce, y el texto presenta y representa un paso previo para la propuesta de soluciones más efectivas enfocadas en el bienestar de la sociedad mexicana. La crisis de seguridad y violencia en México, causas, efectos y dimensiones, se va a presentar hoy, este miércoles 4 de diciembre a las 7 de la noche en el stand de la red de Altexto. Y nosotros conversaremos sobre precisamente esta publicación, este libro, lo que plantea, los casos que estudia y las posibilidades que ofrece a la reflexión nacional desde el ejercicio académico. Y precisamente nos acompaña aquí en esta cabina Carlos Antonio Flores Pérez, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política por la UNAM, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la misma institución. Sus áreas de investigación son antropología médica, jurídica y de género, y sus líneas de investigación docente son la antropología jurídica y derechos humanos. Bienvenido, doctor Carlos Flores Pérez, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Está también el doctor Marcos Pablo Molosnik. Él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, de la División de Estudios Políticos y Sociales. Su línea de investigación es la seguridad como política pública. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, bienvenidos a los dos. Pues iniciamos con esta premisa del libro. No se puede solucionar lo que no se conoce. ¿Qué es lo que sí se conoce y desde dónde están partiendo? ¿Cuál es el diagnóstico del que han partido, digamos, las estrategias de seguridad para paliar este ambiente de crisis, de inseguridad, de violencia en nuestro país, profesor Carlos? Sí, muchas gracias. Ante todo, pues muy contento de estar con ustedes, gracias a su auditorio que nos escucha. Las premisas de que esto parte, las premisas de que esto parte es en realidad, digamos, desde hace más de una década lo que hemos visto es que los gobiernos, las administraciones federales, pues prácticamente se muestran bastante cerradas a tener un diagnóstico más amplio de las distintas violencias que están entrecruzando el país. En un primer momento vimos una que decía, pues ya basta de diagnósticos, lo que tenemos que salir es a ganar territorio, ¿no? Contra organizaciones que se han adueñado del territorio y todo lo demás. Otras tantas dijeron, bueno, pues no, en realidad esto es cuestión de sacarle la narrativa y poco a poco se va serenando el país y toda la cosa. Nosotros lo que creemos es que la ciencia puede ayudar. Los estudios que tenemos en ciencias sociales de las distintas facetas de la violencia son múltiples, sin embargo han estado dispersos y ha faltado una adecuada coordinación para tratar de abordar de manera más significativa este tema. Entonces este libro lo que pretende hacer es, por principio de cuentas, una interrelación entre distintas redes de académicos, entre distintos académicos de diversas instituciones, que pueda conjuntar una visión de las diferentes formas en que esta violencia ha afectado al país, sus causas y la manera en que se está haciendo presente en las diversas regiones que tenemos, porque no es lo mismo la violencia presente, por ejemplo, en el norte de la República, al tipo de violencia que vemos, por ejemplo, en el Golfo de la misma, ¿no? Entonces, integramos a varios especialistas connotados, respetados en sus respectivas materias, para abordar múltiples temáticas, desde el desplazamiento forzado, por ejemplo, en algunas regiones del país, hasta la manifestación, por ejemplo, de grupos de pandillas también en el norte de la República y su vinculación eventual con algunas organizaciones delictivas. Aquí mi colega presente hizo un magnífico trabajo para evaluar las propuestas de política naval en el caso de México. Yo por mi parte, por ejemplo, incorporé un capítulo específicamente sobre delincuencia organizada paramilitar. Es decir, tratamos de dar una visión panorámica de distintos aspectos en los cuales están confluyendo y cómo mostrar las diversas causalidades que pueden estar confluyendo. Yo creo que uno de los ejes rectores que podemos encontrar en este tipo de problemática es la repetición de condiciones de impunidad. Condiciones de impunidad que se derivan, digamos, o que derivan en una violación masiva de derechos humanos, condiciones de impunidad que implican la focalización sobre grupos operativos y no tanto sobre redes criminales más profundas que no solamente tienen que ver con actores que se encuentran en la calle, sino que tienen que ver también con actores que están insertos en las instituciones, en las empresas y en general, digamos, a partir de este tipo
de lecturas, nosotros pretendemos construir un primer paso para integrar redes de investigación más amplias que efectivamente pretenden poder dar una respuesta más significativa, un diagnóstico más sólido, más puntual a la problemática que estamos enfrentando. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está estructurado el libro? ¿Quiénes colaboran? ¿Qué temas son los fundamentales? ¿Cuál es el alcance frente a lo que ha presentado el gobierno del Ejecutivo Federal como proyecto para la política de seguridad pública? ¿Cómo lo ven? ¿Qué transición hay? ¿Para ustedes es una cuestión de transición? ¿Hay un país que ya se está gobernando desde por lo menos 3-4 años atrás y un país que tiene una cuestión inaugural a partir del 2018, el 1 de julio, con nuevos proyectos y nuevos programas, entre ellos el de aquí en Jalisco, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, el libro está estructurado, son 12 autores y es el mismo número de capítulos, o sea, son 12 capítulos. El libro está dividido en dos grandes bloques. El primer bloque da cuenta del diagnóstico a partir de los datos duros y tanto de la situación que guarda el país en materia de violencia y delincuencia como de la respuesta por parte del Estado, porque también lo que es cierto es que si no hay un diagnóstico claro, pues ¿cuál sería la respuesta? Es como si uno va al médico y el médico simplemente le receta algún tipo de medicina sin hacer un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ocultar al paciente de acuerdo a los síntomas, hacerle la historia clínica, ¿no? Que eso se está perdiendo también, es la parte de la medicina humana, y tal vez decía el médico, bueno, mira, necesitas tales estudios o tales análisis, y ya con un diagnóstico claro, entonces el facultativo le dirá, mira, es necesario someterte a tal tratamiento o tal medicina, etcétera. Y la segunda parte se refiere a las regiones, o sea, el segundo bloque está enfocado, los autores tratan o abordan la problemática, esta misma problemática de las violencias, de diferentes modalidades de la violencia y la delincuencia en regiones, donde ahí se ve claramente la complejidad de nuestro país, los contrastes regionales. Respecto a bueno, yo quiero agregar dos cosas, ¿no? El tema de la impunidad, digamos, es como el eje articulador que atraviesa todos los trabajos, ¿no? O sea, el diagnóstico el gran problema es la impunidad. Ahora, nosotros consideramos que la impunidad tiene dos acepciones, ¿no? Por un lado, la impunidad son los estudios que demuestran que en México el índice de impunidad promedio es del 97%. Esto significa que aquellos delitos que llegan a conocimiento de las autoridades solo se investiga, se resuelve y se sanciona efectivamente 3 de cada 100 delitos. Pero si a esto le sumamos la cifra negra, es decir, aquellos delitos que no se denuncian, que no llegan a conocimiento de las autoridades, pues eso sería, digamos, todavía el spread sería todavía mayor. Pero nosotros consideramos que hay un segundo significado del término impunidad, que es que en una sociedad desigual como la mexicana existe un pequeño sector de privilegiados a quienes jamás llegará a alcanzar el brazo largo de la ley. Y eso lo observamos, por ejemplo, con exgobernadores, empresarios que son grandes evasores del fisco, etcétera, ¿no? Nosotros lo denominamos los intocables, ¿no? Y mientras eso no se revierta, ¿qué mensaje le estamos mandando al resto de la sociedad, ¿no? Porque esto también da el traste con el principio de la igualdad jurídica de las personas. Ahora, respecto a lo que ha acontecido desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, bueno, el libro es anterior, digamos, las contribuciones son anteriores, o sea, no dan cuenta de las transformaciones, de las nuevas políticas y estrategias en materia de seguridad. La verdad es que nosotros, bueno, por lo menos de manera personal, yo creo que las reformas en el sector seguridad lejos están de atender a las recomendaciones que se desprenden de este libro, ¿no? Yo creo que una vez más nos encontramos frente a un divorcio entre el sector académico y el sector público. Simplemente un ejemplo: en enero de este año hubo 2 jornadas de audiencias públicas en el Congreso de la Unión de consultas sobre la Guardia Nacional, y curiosamente no hubo un especialista ni un miembro de organizaciones no gubernamentales, inclusive de organizaciones internacionales como el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
que estuviese a favor de la Guardia Nacional. Por el contrario, se presentaron argumentos técnicos sólidos y la recomendación era no crear la Guardia Nacional, ¿no? De cualquier manera, la audiencia pública yo creo que tuvo un efecto positivo, porque en un principio la intención era que la Secretaría de la Defensa Nacional tuviese la conducción y el control de la Guardia Nacional. Finalmente, la Guardia Nacional se inserta en otra reforma muy importante, que es la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Depende, o sea, forma parte de esa Secretaría de Despacho, pero también nosotros estamos acostumbrados a la simulación, ¿no? Lo que yo quiero decir es que nombraron como cabeza de la Guardia Nacional a un general que le dijeron, mire, si usted quiere ser el comandante de la Guardia Nacional tiene que pasar a retiro, como si al pasar a retiro un militar dejase de ser o deja de ser militar, lo cual no es cierto, porque este hombre, que al final se retiró como general de división del ejército mexicano, él pasa a la primera reserva y sigue bajo estatus militar. Él, por ejemplo, tiene el derecho de portar uniforme, de sus condecoraciones. Por ejemplo, cuando son las fiestas patrias, él si quisiera ponerse el uniforme, y sigue sujeto al régimen disciplinario del Código de Justicia Militar. Entonces, para cumplir con el requisito que se desprendió de los debates en enero de este año, de que sea un civil el que estuviese al frente de la Guardia Nacional, pasaron a retiro a este militar. Y lo mismo ha ocurrido con el Centro Nacional de Inteligencia, que viene a sustituir al Centro de Investigación y de Seguridad Nacional, que, hay una cuestión básica, que es diferenciar y separar la inteligencia para la seguridad nacional, que era la función que desempeñaba mal que bien el CISEN, que dependía de la Secretaría de Gobernación, y la inteligencia para la política criminal o la inteligencia criminal. Entonces eso yo creo que también abre un camino que pudiera en el futuro generar confusión entre ambos ámbitos de la seguridad, incluso pavimentar el camino para la violación de derechos humanos. Claro. De manera tal que, lo que yo quiero dejar sentado, pero por lo menos de manera personal, es que del diagnóstico y las recomendaciones que se desprenden de este libro, bajo la coordinación de Carlos Antonio Flores Pérez, hay un contraste absoluto con respecto a las políticas y estrategias de la actual administración. Uh-huh. Claro, bien, pues doctor Carlos Flores Pérez, también preguntarle, es un panorama complejísimo y nos deja el doctor Mario Moloenik con muchas cuestiones importantes, que desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero sí ahondar un poco más en... están poniendo al frente el tema de la impunidad, ¿no? La impunidad junto con la cifra negra, pero ¿cuáles son, si tuviéramos que reunir, como ustedes lo hacen, reunir todas estas condiciones importantes que tienen que estar al frente para combatir la violencia y la inseguridad de nuestro país? ¿Cuáles son esas otras que están como un circuito de situaciones sociales, económicas, culturales, incluso tal vez, no lo sé, en torno a la impunidad, pero también en torno a este tema general de la inseguridad? Confluyen varias cuestiones, entre ellas, lógicamente, está lo que trata de atender este gobierno, que es, por ejemplo, pues las falencias sociales, las grandes inequidades estructurales que contribuyen, ¿no? Que contribuyen ciertamente, la falta de atención a poblaciones vulnerables. Sin embargo, hay que señalar que pues estas son políticas que van a tener efecto a largo plazo. En el plazo inmediato lo que tenemos también es una desarticulación de condiciones de estabilidad, probablemente ya en algunas condiciones de gobernabilidad en algunos estados, en las que la irrupción, por ejemplo, de algún tipo de actores con alta capacidad de violencia, pues está poniendo en riesgo evidentemente a la ciudadanía, pero no solamente la ciudadanía, sino la convivencia democrática, ¿no? Por ejemplo. Pero también la paradoja es que, el enfoque original efectivamente parte de la idea de que las estrategias de militarización que habían llevado a cabo otras administraciones pues no han sido las más exitosas, y ahí mostramos justamente por qué no han sido, porque este tipo de despliegues territoriales, este tipo de acciones no combaten, no son eficaces para desarticular macroredes criminales más complejas, ni tampoco necesariamente pueden ir ahí más allá de la disuasión presencial.
Eso fue, digamos, el diagnóstico que nosotros generamos y que venía un poco a tono con el discurso que escuchábamos antes del cambio de administración. Paradójicamente, pues por lo visto ese discurso quedó un poco rebasado y ahora se optó por otras cosas, pero de cualquier forma, pues estos elementos que nosotros aportamos, yo creo que contribuyen a mostrar que evidentemente pues la continuidad de ese tipo de estrategia, de ese tipo de política es de alto riesgo para la ciudadanía, que no pone fin al problema y que por el contrario con frecuencia lo agrava. Claro, sí. Algo pasó en ese momento, perdón, solo para anotar ese paréntesis, en el momento de la transición del ahora gobierno, en este momento que fue el último semestre del año pasado, cuando este discurso cambia, ¿no? De lo que veníamos escuchando en la campaña, cambia, da un giro y empezamos a ver al ahora presidente de la República, en aquel momento presidente electo, más acompañado de las fuerzas militares, ¿no, doctor? Sí, yo creo que en definitiva lo que subyace acá es una continuidad más que un cambio en las estrategias, lo que se hablaba antes del proceso de militarización de la seguridad pública. Y particularmente yo creo que la creación de la Guardia Nacional responde a la oposición a reglamentar el artículo 29 constitucional que consagra la declaratoria del estado de excepción. Los organismos internacionales que tratan sobre el uso de la fuerza, particularmente el Comité Internacional de la Cruz Roja, reconoce que situaciones excepcionales pueden dar lugar a respuestas excepcionales. En este caso, el uso intensivo del poder militar. Pero lo que también recomienda el Comité Internacional de la Cruz Roja es que se tiene que declarar el estado de excepción, donde se van a suspender ciertos derechos humanos, no así el llamado núcleo duro de los mismos, para que la ciudadanía conozca el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas y cuáles de esos derechos se van a suspender de manera temporal. El problema es que para mí la Guardia Nacional una vez más abona el proceso de militarización, porque son los mismos militares que sustituyen el uniforme verde oliva por el uniforme de la Guardia Nacional, porque hay que decirlo, casi el 100% de los efectivos encuadrados en la Guardia Nacional provienen de la Policía Militar y en menor medida de la Secretaría de Marina. Ahora, respecto a los problemas, yo creo que el problema fundamental acá es la violencia que afecta el más sagrado de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Estamos hablando de que drásticamente en la última década se han incrementado la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. O sea, México hoy tiene 29, de acuerdo a INEGI, datos oficiales, la tasa de homicidios intencionales es 29 por cada 100.000 habitantes, y la Organización Mundial de la Salud sostiene que si un país presenta una tasa que supera los 10 por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de violencia endémica. Sí. Ese es el escenario. Claro. O sea, lo que a nosotros nos preocupa sobre todo es la preservación del más sagrado de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Y si a eso sumamos que los estudios demuestran que cerca del 70% de esos homicidios intencionales son producto del accionar de la delincuencia organizada, pues ahí tenemos una realidad donde lo que se impone sobre todo es la inteligencia, es decir, la información anticipada, más que una respuesta manu militar. Sí, tenemos que se nos acerca ya el marco de la hora, pero tenemos la crisis de seguridad y violencia en México, causas, efectos y dimensiones. Ampliar este análisis, ampliar esta discusión este miércoles 4 de diciembre a las 7 de la noche en el Salón de la Red al Texto. Quienes nos escuchan en Guadalajara y su zona metropolitana, vengan, vale mucho la pena discutir este tema. Es un tema que tiene que ver con la universidad, pero también con la ciudadanía, ¿no? Es una cosa muy importante. Nos despedimos, Berenice, de la segunda hora de Morelia, la Radio Nicolaita. Así es, gracias a los dos, doctor Marco Molenik y también al doctor Carlos Flores Pérez. Estaremos ahí observando pues lo que ocurre con esta publicación.